cosas, que sea nuestra primicia, que sea, Señor, nuestro anhelo y que sea nuestra convicción en realidad. Que vengamos acá, Señor, para conocerte, no para socializar con el hermano y no para desperdiciar el tiempo simplemente porque no tenemos nada más que hacer, sino que en realidad sea para nuestra edificación. En Cristo Jesús te oramos. Amén. Amén. Ya lo iluminó el Espíritu. Ok, amada iglesia. Vamos a iniciar el capítulo 17 del libro de Hechos. Capítulo 17. Yo me ubico por acá. Recordemos que para aquellos que están tomando apuntes, vamos llevando el título que corresponde a la sesión. En este caso es el alboroto en Tesalónica, tal como aparece en Reina Valera. Entonces, para quienes estén tomando apunte, título: el alboroto en Tesalónica. Vamos a hacer una dinámica antes de comenzar. Vamos a ir a Hechos capítulo 3, versículo 19 y vamos a repasar el versículo. Hechos capítulo 3, versículo 19. ¿Listo? ¿Estamos todos allí? Listo, vamos a levantarnos para que se vaya la pereza. Hechos capítulo 3, versículo 19. Eso se estira más de bien, vea. Bueno, a la voz de 3 vamos a decirlo todos. 1, 2 y 3. Así que, hermanos, arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan en la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Me gusta esa armonía que hay. Armonioso. Eso sonó como una sinfonía. Oiga, otra vez por favor. Cuenta 3. 1, 2 y 3. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Muchas gracias, eso sonó bien. Puede sentarse, amada iglesia. Sonó. Ok. La sesión o la parte que, si Dios lo permite, vamos a avanzar hoy es el versículo 1 hasta el versículo 9. ¿Okay? Versículo 1 hasta el versículo 9, que es la parte que corresponde a Tesalónica. Bueno, el capítulo 16, si recordamos, el capítulo 16 nos encontramos en qué ciudad. ¿Cuál fue la última ciudad que nosotros vimos en este recorrido? Aquí miren el mapa. A ver, ¿dónde es que está? Ya, para España. Ok, entonces, la recapitulación más básica, tengo la parte visual, ¿no?, que se nos facilita más para recordar. ¿Dónde comienza el viaje? En Antioquía de Siria. El segundo viaje comienza en Antioquía de Siria. Vemos el recorrido. Sabemos que aquí Bernabé se va para su isla de Chipre y ya Pablo sigue para su pueblo natal, que es Tarso. Llega a Derbe, llega a Iconio, pasa por Antioquía de Pisidia, que no es la misma, es Antioquía de Siria. Después de Antioquía de Pisidia vemos que llega a Troas, y allí es cuando tiene la visión del varón macedonio, ¿sí? El Espíritu Santo le da esa visión al apóstol Pablo, como que diciéndole: oiga Pablo, no vaya más para arriba, no vaya más para el norte, sino que pasa al otro lado. Aquí, como ustedes lo pueden ver, aquí es chiquitico, pero pues en la vida real es grande el mar. Pasa al otro lado del mar y ubíquese en otras tierras que usted no ha predicado todavía. A la actualidad, esto es lo que divide
continente europeo, el continente asiático. De esta parte hacia la derecha, hacia el oriente, es que nosotros podemos llamar Asia. Y esta parte hacia la izquierda es lo que nosotros llamamos Europa. ¿Okay? Entonces son los primeros avances como tal del apóstol Pablo, y de hecho el primer avance del evangelio al continente europeo. Nunca había estado pues el evangelio en continente europeo. De allí, de Troas, va para la región de Macedonia, todo esto es Macedonia, y se dirige a la ciudad de Filipos. Si les llama un poco la atención el nombre de Filipos. Filipos hay un libro que es parecido, el libro de Filipenses. Entonces ya sabemos dónde vivían los filipenses. Y para conveniencia del pastor Felipe, pues Filipos fue dado por el rey Filipo II, por eso se le llamó a esta tierra, a esta ciudad, Filipos. Ok, entonces estamos aquí en Filipos, y en Filipos hay, como siempre en el viaje, una constante de persecución, persecución y persecución. La persecución que nosotros vemos en Filipos es que llega como tal el apóstol Pablo. Allí también se involucra en primera persona Lucas, está también Silas y está Timoteo acompañándolos. Entonces ya miramos que hay 4 misioneros en la ciudad de Filipos. En esta ciudad de Filipos, el apóstol Pablo comienza a predicar, y de manera interesante, una pitonisa, ya habíamos hablado acerca de qué es la pitonisa, era una persona que tenía como tal el don de profecía, pero no era de parte de Dios, sino era por el otro bando. Así que esta pitonisa, que servía como tal, ya vemos que ya está permeado por la cultura griega, al dios Pitón, que era el que cuidaba el oráculo, y se supone que era una serpiente grandota, ese dios Pitón, y por eso a las serpientes grandes muchas veces se le dicen Pitón, a las constrictor. Entonces, ¿qué pasa? Le incomoda al apóstol Pablo de que esa pitonisa esté detrás de él como tal, dando mensajes a la gente y distrayendo como tal la predicación. Lo que hace el apóstol Pablo es simplemente sacar el espíritu de la pitonisa. Cuando sale el espíritu, esta pitonisa pues ya no puede profetizar más, y es cuando vienen los amos de la pitonisa y se ponen muy bravos y comienza la persecución para el apóstol Pablo. Porque a esa persona que era divina, la pitonisa, llegaba a las personas a consultarles acerca del futuro, a consultarles cualquier cosa, como vemos hoy en día que van ante los brujos a consultar cualquier cosa, pero ellos no trabajan de gratis, ellos cobraban mucho. Así que los amos de esa pitonisa la utilizaban para sacar lucro. Lo que pasa aquí es que se destapa una persecución, cosa bárbara, al punto de que encarcelan al apóstol Pablo y encarcelan a Silas. Dios envía un terremoto, sacude la cárcel, ahí aprovecha para que el carcelero también crea en el Señor. Ahí es cuando vemos el bautizo como tal del carcelero con toda su casa, y que creyeron allí en Filipos. Sin embargo, Pablo debe salir de la ciudad. Y es por esa la razón del desplazamiento desde la ciudad de Filipos a Tesalónica. Casi todos los desplazamientos son por persecución. Entonces, Pablo sale de Filipos no porque sí, sino porque tiene que salir. Tiene que salir. Ya teniendo en mente ya este contexto, sí entramos ya a estudiar el capítulo 17. Dice versículo 1: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Allí nos habla de que en medio de esta ciudad de Filipos y Tesalónica había otras ciudades. Sin embargo, Pablo no decide entrar a esas ciudades. Muy posiblemente Pablo no quiso entrar a estas otras 2 ciudades, por Anfípolis y por Apolonia, porque estaba apuntando a una ciudad mayor.
Amados, la ciudad más grande de toda Macedonia era Tesalónica. Era Tesalónica. Y era la más grande y por ende la más importante. Y era la más grande, la más importante, en la cual había más personas de diferentes culturas. Es por eso que nosotros vemos que en Filipos no hay sinagoga. Recuerda, Lida, que era la vendedora de púrpura, le tocaba ir por allá a la orilla porque no había sinagoga. Pero aquí en Tesalónica sí hay sinagoga y está más lejos. Se supone que de Filipos a Tesalónica hay una distancia de 160 kilómetros más o menos. Era mucho más allá. Sin embargo, por ser Tesalónica una ciudad importante y por ser a la vez portuaria, allá iban los buques, allá había mucho comercio, entonces encontramos de que hay gente de todo tipo de culturas, de todo tipo de creencias, y pues si hay gente de todo tipo también habían judíos. Es por eso que encontramos en Tesalónica un lugar muy, muy lejos de Jerusalén, una sinagoga. Sabemos que son sinagogas, ¿verdad? Un lugar donde se congregaban los judíos. ¿Qué pasa? Pablo llega como tal a esa sinagoga y comienza a predicar. Comienza como tal a compartir. Tengamos en cuenta de que Tesalónica era una ciudad importante para el momento, pero también importante para Pablo. Tal vez importante porque podía ser un epicentro donde él podía compartir el evangelio, y como había muchas personas que llegaban y se iban, entonces podía de esa manera esparcirse el evangelio, dispersar el evangelio. Entonces como que yo voy allá, hago mi función, y las personas que van allá a la sinagoga, los que miran, que de pronto van de viaje y salen para sus hogares, ellos son los que van llevando ya el evangelio para todos los lugares. De pronto, recordemos que era Pablo. Pablo era una persona que analizaba bastante, era una persona de bastante cálculo, una persona bastante pensante. Y tal vez fue esa la razón, no se explica por qué, pero tal vez fue esa la razón por la cual él directamente pasa a Tesalónica. Esta ciudad es importante para Pablo, tan importante que le dedica Primera Tesalónica y Segunda Tesalónica, o Primera Tesalonicenses y Segunda Tesalonicenses. Además de eso, se cree de que Tesalonicenses, la primera, es la primera carta redactada por el apóstol Pablo. La primera carta redactada por el apóstol Pablo. Después, de pronto la siguiente predicación, o cuando iniciemos el capítulo 18, vamos a ver la conexión de por qué muy posiblemente es Primera Tesalonicenses la primera carta que escribe el apóstol Pablo. Bueno, y ya tenemos toda la información aquí, ya tenemos todo el contexto en el versículo 1, y el versículo 2 dice: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos. Cuando se refiere a ellos, ¿es a dónde? A los judíos. A los judíos que habían en aquella ciudad. Exacto. Algo que vemos de Pablo, que era muy común de Pablo, y aquí lo menciona ya literalmente las escrituras, es que Pablo acostumbraba ir a las sinagogas. Pablo acostumbraba, era de su preferencia en cualquier lugar que fuera, decir: oiga, ¿hay sinagoga? ¿Dónde está la sinagoga? ¿A qué horas podemos ir a la sinagoga? Por eso creo que en Romanos dice que el evangelio fue transmitido a todos, primeramente al pueblo judío, pero también a los griegos, pero de todas maneras hay un orden. Iba primero a los judíos, iba primero a los compatriotas y después ya ahí sí iba a los griegos. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente los judíos eran receptivos o no. No. Pero es interesante porque ha pasado todo el primer viaje. Vamos ya en la mitad del segundo viaje. Y todavía Pablo continúa diciendo: oiga,
¿dónde están las sinagogas? Si en todo el trayecto, si en todo el tiempo del primer viaje lo habían rechazado, si eran los judíos los que los perseguían, si eran los judíos los que alborotaban al pueblo, si eran los judíos los que armaban el complot, si eran los mismos judíos los que trataban de lastimar al apóstol Pablo, ¿por qué el apóstol Pablo continúa diciendo, oiga, ¿dónde está la sinagoga? Si nosotros analizamos, los que persiguieron realmente estas misiones fueron el pueblo judío. De hecho, cuando iba a ciudades paganas, cuando iba a ciudades que no tenían conocimiento de Dios, que no había sinagoga, lo más que Pablo le decían, por ejemplo, en Listra, es que lo confundían con otros dioses, o es que lo entendían mal, o es que no comprendían la predicación. Pero hasta el momento no se ha visto que el pueblo gentil persiga al apóstol Pablo, ni a ninguno de sus misioneros. Quienes perseguían realmente, los misioneros, quienes perseguían al apóstol Pablo, era su propio pueblo judío. Pero aún así el apóstol Pablo sigue diciendo, ¿dónde está la sinagoga? Yo acostumbro ir a las sinagogas, yo quiero ir a la sinagoga. Y no solamente fue una vez, sino que dice, y estuvo allí por 3 días de reposo. O sea, no es que estuvo 3 días simplemente, sino que recordemos que cada semana tenía un día de reposo. Por lo menos el apóstol Pablo duró aquí 20 días, aunque algunos teólogos dicen que es una manera de decir porque realmente duró más tiempo. Así que Pablo le dedicó bastante tiempo allí a los tesalonicenses. 3 días de reposo. Ahora, ¿qué hacía Pablo mientras estaba como tal allí compartiendo con los tesalonicenses? Vayamos por favor a 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 1 al versículo 9. Si lo tiene Jordan, fuerte. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 1 al 9. Dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, fuimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de día y de noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Muchas gracias. El versículo 9 ya se enfatiza puntualmente a qué se dedicaba Pablo y pues los demás mientras estaba en la ciudad de Tesalónica. ¿A qué se dedicaban? A predicar. Y además de predicar, ¿a qué se dedicaban? A trabajar. Hermanos, esto habla mucho del oficio y la responsabilidad que lleva esa persona que transmite la palabra de Dios, ese estilo de vida que tiene el predicador, esas ocupaciones, esa vida llena de muchas agendas, esa vida llena de mucho esfuerzo que lleva la persona que predica la palabra de Dios, que predica el Evangelio de Dios. Mira,
El primer viaje pudo ser financiado por Bernabé. Pudo que fuera financiado por Bernabé porque sabemos que Bernabé tenía las comodidades. Pero mientras tanto, en el segundo viaje, nosotros no vemos como tal una figura hasta el momento que patrocinara sus viajes. Lo patrocinaba mientras estaba en la ciudad. Por ejemplo, en Filipo lo patrocinó ¿quién? Lida. Lo hospedó en su casa y seguramente no le faltó nada. Pero cuando llega a una nueva ciudad, cuando llega a un nuevo lugar, ¿cómo le hacen para vivir? Y de nuevo, no es que yo llegue como visitante y que haya personas conocidas las cuales me acojan a mí, sino que entendamos, amados, de que los viajes del apóstol Pablo en muchas oportunidades fueron a ciudades que jamás en la vida se le pasó por la cabeza, que nunca había visitado, que eran totalmente nuevas, con nuevas costumbres, con nuevos idiomas, con nuevas creencias. Pero él iba. El Espíritu Santo le decía, vaya para allá, y él iba para allá. ¿Le preocupaba a Pablo qué iba a comer o qué no iba a comer? No sé. Es algo que si nosotros nos ponemos a pensar, qué fe. Amados, nosotros podemos así de un día para otro decir, ¿sabes qué? Yo me voy para Ibagué a predicar la palabra de Dios. O yo me voy para la costa, así de la nada. Sin pensar de que hay unos viáticos a pagar, sin pensar que hay un hospedaje en el cual nosotros quedarnos, sin pensar de que hay una comida que debo de comer, sin pensar en que hay unos peligros en el viaje, sin pensar en que hay muchas ocupaciones que debo de hacer para sostenerme. Entendamos que la vida del apóstol Pablo y sus acompañantes en estos momentos era bastante crítica. En estos momentos es que vemos donde realmente ellos confiaban en la providencia de Dios. Ellos confiaban totalmente en lo que Dios les supliera en el día a día. Y era tanto que decía, amados hermanos, cuando yo estaba con ustedes, yo les predicaba el Evangelio, les predicaba, pero no quería ser estorboso, no quería ser cargoso para ustedes en decirle, oiga, ¿sabe qué? Yo estoy predicando y páguenme porque yo estoy haciendo mi oficio. No, y es bíblico que no puede usted simplemente amarrar el hocico a ese güey que trilla, a ese güey que trabaja. Es decir, que ese güey tiene su recompensa, debe que estar sostenido, debe que cuidarse. Estamos de acuerdo hoy en día que los pastores, que las personas que llevan la palabra de Dios, deben que tener el sustento del día a día. Sin embargo, en estos tiempos, cuando apenas el Evangelio estaba saliendo, estaba floreciendo, pues no les tocó así. Y hoy en día hay muchos pastores que también les toca trabajar, si no, pues se mueren de hambre. Entonces miremos acá de una vez por todas que esta persona que lleva la palabra debe que ser una persona bastante ocupada, con bastantes responsabilidades y que no pierda aún así el foco. Eso es interesante. En la parábola del sembrador vemos que hay una semilla por allá que caen los espinos. ¿Qué pasa con esa semilla? La semilla crece hasta cierto punto. Pero ¿qué pasa con los espinos? Comienzan a ahogarla. ¿Cuál es la reflexión o cuál es el significado que le da Cristo a esta parábola para esa semilla que crece entre los espinos? Los afanes del mundo comienzan a ahogar esa semilla al punto de que ya comience a marchitarse y no produzca fruto, quede ahogada. Y pudo que el apóstol Pablo, con todo su conocimiento, diera clases de filosofía, diera clases de muchas cosas que sabía el apóstol Pablo, se ganara la vida armando carpas y teniendo
montando una buena empresa, sin embargo, él nunca perdió el foco. Nunca se dejó ahogar. Siempre estuvo presente la predicación y sabía que su trabajo era simplemente para subsistir, pero el horizonte estaba predicar, predicar y predicar. El versículo 3 nos habla de que el apóstol Pablo se dedicaba a declarar y a exponer por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía el apóstol Pablo, es el Cristo. Recuerda que estaba allí en la sinagoga, pero eran judíos, no tenían todavía el conocimiento de Cristo, no tenían todavía claro el Evangelio. ¿Qué pasa con estas personas? Estas personas entendían muy bien el Antiguo Testamento. Pablo, también como buen judío, como buen fariseo, conocía bien el Antiguo Testamento. En eso no había ningún problema, digámoslo así, en términos generales. De hecho, era costumbre que las sinagogas que se situaban fuera de Jerusalén y que hubiera una persona que viniera de Jerusalén judía, la recibiera y la colocara a leer la enseñanza del día. Es por eso que podemos ver que Pablo está involucrado en la sinagoga directamente, porque sabían de dónde venía, se identificó que él venía de Jerusalén, que era judío, que tenía conocimiento, que era maestro, y por eso tuvo contacto directo con la sinagoga. Pero allí en la sinagoga a él le interesaba no solamente leer la lectura del día, volver a machacar los pasajes del Antiguo Testamento, de la ley, sino que le interesaba presentar a Cristo, que era lo que ellos no tenían claro. Es por eso que el versículo 3 dice que Él les predicaba, que Él les enseñaba, que Él les exponía por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Los judíos no comprendían bien esta parte. Ellos comprendían muy bien lo que era el reinado del Cristo, el reinado del Mesías, que ciertamente nosotros sabemos que Cristo reina, pero no sabía del sufrimiento y la muerte que debía de padecer ese Cristo. Eso era lo que ellos no comprendían y no le cabían en la cabeza. Y Pablo entonces, ¿qué es lo que hizo? Comenzó a tratar de seducirlos, comenzó a tratar de convencerlos por sus propias palabras. No. ¿Qué fue lo que comenzó a hacer el apóstol Pablo? Exacto. Comenzó y le dijo, ok, está bien, no entienden la parte de Cristo, que Él debe que padecer, que Él debe de sufrir, que Él es el varón de dolores, que hay una muerte, que hay una resurrección. Permítame, yo les explico dónde es que aparece eso. Aunque no nos dice como tal aquí Lucas a qué pasajes los llevó, podemos nosotros imaginar de que tal vez los llevó a un Salmo 22, que lo llevó a un Salmo 68, a un 69, que lo llevó de pronto a Isaías, que lo llevó a Ezequiel, a Jeremías. Puede ser. ¿Qué dice el Salmo 22, por ejemplo? Vayamos un momento al Salmo 22 a ver qué dice acerca del Mesías. Salmo 22. ¿Cómo comienza el Salmo 22? Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Entonces, el apóstol Pablo decía, ok, por ejemplo, no, estoy especulando, pero posiblemente utilizó algunos de estos pasajes. ¿Y cómo es eso de que el Salvador, cómo es eso de que aquí el siervo de Dios está suplicando de que Dios no lo abandone, o está apelando a la misericordia de Dios? ¿Cómo es eso de que usted puede ligar el reinado del Mesías, pero al mismo tiempo un Mesías diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa era la parte que estaba
explicando el apóstol Pablo para aquellos judíos, para que comprendieran que Cristo es el Rey, que Cristo es el Mesías, y que no esperaran a otro. Porque ellos seguramente habían escuchado de Cristo, sabemos de la fama de Cristo, amada iglesia. Usted puede pensar hoy en día en cualquier celebridad súper famosa, pero nunca va a ser tan famosa como fue Cristo en su momento. Ellos sabían de Cristo, pero no le cuadraba eso de cómo así que el Mesías, cómo así de que murió. Si es que también nos dice los profetas de que va a venir el Cristo, es a reinar. Pero ¿cómo es eso de que viene y muere? El apóstol Pablo entonces comenzaba a explicarle 1, 2, 3 sábados o 3 días de reposo en las sinagogas, cómo es que Cristo Jesús es el Mesías que Dios había prometido, que ellos no lo reconocieron, pero que era, y que ese es el Mesías. Muy posiblemente Pablo no se puso a explicarle a ellos la ley de Moisés, la sabían. Lo que no sabían, lo que no podían allí unir, es que Jesús era el Mesías. Y ese fue el trabajo de Pablo allí con la comunidad de tesalonicenses, de parte de los judíos en la sinagoga. Ese fue el trabajo, amada iglesia. Versículo 4. ¿Cuál es el resultado de esa predicación? Algunos de ellos creyeron. Recordemos, aquí estamos en la sinagoga. Cuando dice algunos de ellos, se trata acerca de quiénes. De los judíos, no estamos hablando de los griegos todavía. Algunos de los judíos creyeron. La predicación, la explicación, como decía el etíope, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? La explicación del apóstol Pablo para aquellos judíos que estaban en la sinagoga cobró efecto. La palabra de Dios convierte el alma. No todos, pero amados, si dice alguno de ellos, eso es ganancia. Es que hubo lugares donde no, es que no lo recibían, es que nadie creía. Aquí por lo menos algunos de ellos creyeron, algunos judíos creyeron, fueron receptivos, algunos. Cuando dice algunos es pocos. Pero sabemos de que por cada persona que Dios llama, que Dios incorpora, que el Espíritu hace ese nuevo nacimiento, hay una celebración completa en el reino de los cielos. Así que no minimicemos esto de que simplemente por algunos no fue tan eficaz tal vez la predicación del apóstol Pablo. No, amados, no veamos el Evangelio tanto como en números, sino que veámoslo como el poder de Dios para transformar la vida de esas personas que Dios ya ha predestinado. Nosotros no sabemos cuántos se van a convertir, cuántos van a cambiar de su proceder. Pero con uno que sea, es ganancia. Y eso también debe de motivarnos a nosotros. Tal vez nos sintamos tristes porque, no sé, yo como que no he traído tantas personas a la iglesia, o a través de la predicación que yo hago, no se convierten tantas personas. No es el punto de que se conviertan tantas personas, pero sí es el punto de que se predique. Usted debe predicar teniendo la confianza de que el Espíritu Santo, de que Dios es el que va a obrar en esa persona. Puede que sea una, o puede que sean dos, o pueden que sean muchas. En la gracia de Dios, las predicaciones del apóstol Pedro en su inicio de Hechos eran de 3,000, de 5,000. Aquí solamente son unos pocos. Son unos pocos, un puñadito. Pero ¿qué pasa? Solamente algunos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Pero de esa otra población que no era judía, dice
y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Una vez más se ratifica de que la obra del apóstol Pablo, como ese apóstol a los gentiles, esa población que creía mayormente a través de la predicación del apóstol Pablo era gentil. Era personas que no tenían conocimiento acerca de las Escrituras, que no tenían conocimiento acerca de la ley de Moisés, que estaban empezando completamente. Aquellos que ya tenían conocimiento rehusaban usualmente, pero aquellos que no sentían la necesidad de creer en Dios. Ellos sí eran movidos por el Espíritu Santo, ellos sí creían y se convertían muchos. Dice aquí mismo Lucas, y de los griegos piadosos gran número. Recordemos que ya Lucas hasta cierto punto contaba más o menos cuántas personas se convertían por cada predicación, pero después de cierto momento decía como gran número, como muchos, como cantidades grandes. Y cuando dice de los griegos piadosos gran número, es porque este gran número no son ni 5, ni 10, ni 20, amada iglesia. Tal vez para nosotros gran número sea 20 porque somos pocos. Pero gran número, cuando habla aquí a Lucas, en las predicaciones de los apóstoles, es que de 100, 200, miles de personas. Así que los griegos sí se convirtieron muchos, y algo también interesante de las mujeres. Mujeres nobles. Habíamos tenido la oportunidad de mirar una mujer noble, una mujer acomodada en la ciudad de Filipos. Pues aquí habían muchas también de esas mujeres. Tal vez mujeres comerciantes, tal vez mujeres que tenían sus esposos con altos rangos, muy bien remunerados tal vez. La situación aquí es que los que se convirtieron en mayor cantidad eran esas personas que no tienen conocimiento de las Escrituras. Y eso tal vez a nuestros días habla también de ese pueblo que de una u otra manera conocen a Dios, pero que no le cree a Dios. Que de una u otra manera saben lo que dicen las Escrituras, las generalidades de las Escrituras, pero que no creen, pero que no se convierten, pero que no hay una acción acompañada a este conocimiento. Y el versículo 5, miremos allí, versículo 5 y versículo 6, unámoslos ahí, dice: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos hombres ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Ya vimos lo que pasaba, esto en el capítulo 14 pasó también, cuando estaba aquí en la ciudad de Listra. Vinieron los judíos que no creyeron desde Antioquía de Pisidia, desde Iconio, se pegaron todo ese viaje simplemente para perseguir a los apóstoles, para perseguir a quienes estaban predicando la palabra, para perseguir a los misioneros. Esto pasa así. Los judíos no eran ese tipo de personas que simplemente decían no creemos y ya, sino que ellos perseguían, sino que ellos no se quedaban con ese otro pensamiento que decía que Cristo es Jesús, sino que iban allá y como buenos fariseos y como buenas personas que están amarradas a una secta, matan por lo que creen.
matan por lo que creen. La manera que ellos usualmente hacen para matar a una persona que no crea en lo que ellos creen, en sus creencias, es a través del pueblo. No entran directamente a matar al apóstol Pablo, no entra directamente a sacarlo de la ciudad, sino que comienzan a seducir, a llamar a un público, a formar una turba para que el pueblo se descontrole y el mismo pueblo esté a favor de ellos y de esa manera puedan lograr su cometido limpiamente. Es la manera como hicieron con Jesús, ¿no? Es la manera como hicieron con Jesús. Allá no fue el sumo sacerdote a matar a Jesús. No fue Caifás, no fue Anás a matar a Jesús. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Alborotaron la ciudad. Convencieron a la ciudad de que Cristo debía de morir. Y el punto relacionado, o el punto principal de la predicación, el mensaje principal en la predicación, es el versículo 6. Versículo 6, hay una palabra interesante sobre la cual me gustaría hacer énfasis. Dice, pero no hallándolo, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan al mundo entero, también han venido acá. Estos que trastornan al mundo entero, también han venido. El apóstol Pablo, pues ahí lo menciona que se estaba hospedando en casa de Jasón. Y no lo relata, pero cuando van a agarrar al apóstol Pablo, cuando va el tumulto allá a la casa de Jasón para sacar al apóstol Pablo, ya no se encuentra, se escapa. Pero lo que sí dicen ellos es, estos trastornan el mundo. ¿Qué significa trastornar? ¿Han pensado en esa palabra? ¿Qué significa trastornar? Mira, que se sale del equilibrio, exacto. Según la RAE, tiene unos significados aquí. Dice, trastornar significa alterar la normalidad del funcionamiento de algo o de una actividad de alguien. Tiene que ver con inquietar, tiene que ver con perturbar el funcionamiento normal de la mente o la conducta de alguien. Dice el teólogo Simon Kinsmaker, el cargo de trastornadores era en un buen sentido correcto. El evangelio alborota, penetra y altera las sociedades del mundo. Así que, si hay un tema para el día de hoy, es Cristo y la cultura, o es el evangelio y la sociedad. ¿Cómo es que el evangelio se conforma o cuál es la relación que tiene el evangelio en la sociedad o en el mundo? ¿Qué es lo que hace el evangelio realmente en el mundo? Si solamente el evangelio es para que nosotros lo escuchamos de manera individual y lo pongamos en práctica de manera individual, o tiene un impacto mayor frente a la nación. Amados, aquí los misioneros eran considerados trastornadores, pues la predicación era tan fuerte que provocaba alteraciones de la vida normal de aquellas personas que vivían en Tesalónica. Es como que hay un impacto, hay un choque, hay algo que altera el orden de funcionar normalmente una sociedad. Esto es lo que hacía el evangelio. Tal vez para algunos hermanos, tal vez para aquellas personas que habían creído, pero que antes estaban andando en sus delitos y pecados, era normal tener ciertos comportamientos. Era normal ir y embriagarse, era normal cometer infidelidades, era normal
recordemos, es un contexto pagano, es un contexto donde hay muchas culturas, es un contexto donde es abierto a cualquier tipo de pensamiento. Así que la normalidad para aquella ciudad era eso, vidas desordenadas. Pero cuando llega el Evangelio, ¿qué es lo que hace? Impacta, trastorna, comienza a cambiar el pueblo, no a una persona, sino ya muchas personas. Y ya eso comienza a ser notable en la sociedad. Ya Tesalónica comienza a tomar un rumbo diferente. Estamos hablando de Tesalónica, ciudad capital de Macedonia. Amados, eso es lo que hace el Evangelio en realidad en nuestras vidas, trastornar. Si nosotros vamos al ejemplo de Cristo, vayamos allá por favor, Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Versículo, bueno, del 1 en adelante. Dice, 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde vivía Lázaro, el hombre que Jesús había resucitado de la muerte. Allí le prepararon una comida y Marta servía. Lázaro era uno de los hombres que estaban en la mesa. Luego María tomó casi medio litro de perfume en aceite muy caro, hecho de nardo puro. Derramó el aceite en los pies de Jesús y lo secó con sus cabellos. La casa se llenó de olor del perfume en aceite. Judas Iscariote, uno de los seguidores de Jesús, el que después lo traicionaría, dijo, ¿por qué no se vendió ese perfume que vale tanto como el salario de un año y se le dio el dinero a los pobres? Judas no dijo porque en realidad le importaran los pobres, sino porque era ladrón. Él tenía a su cargo la bolsa de dinero y se robaba todo lo que había dentro. Entonces Jesús dijo, no la molestes, deja que haga esto como preparación para el día de mi entierro, pues siempre tendrán a los pobres con ustedes, pero no siempre me tendrán a mí. La gran multitud de judíos supo que Jesús estaba en Betania y fueron a ver a Jesús y también a Lázaro, al que Jesús había resucitado. Entonces, nótese bien, entonces los jefes de los sacerdotes hicieron planes para matar también a Lázaro, pues por causa de Lázaro muchos judíos los dejaban y estaban creyendo en Jesús. ¿Qué se formó ahí? Un revolcón. Hubo una trastornación en aquella ciudad de Betania. Eso es lo que hubo, amada iglesia. Eso pasó con Cristo, también pasó con Pablo y pasa en nuestras épocas. Cuando el Evangelio comienza a permear una sociedad, comienza a cambiar esa sociedad. Y es cuando llega, lógicamente, los detractores a tratar de poner su orden, a tratar de perseguir, a tratar de decir cómo es que han alterado todo, cómo es que por unas predicaciones, por unas palabras que ellos dicen, la gente cambia de conducta. ¿Cómo es posible eso? Si es que yo he escuchado tantas historias, si es que yo he escuchado tantos consejos, si es que yo he escuchado miles de consejos morales para mi vida, y muchos los hemos escuchado, y no tiene el mismo impacto que esas palabras que predica Pablo, que esas palabras que predica Pedro. ¿Cómo es eso posible? Amados, el Evangelio trastorna el mundo. El Evangelio trastorna al mundo. Pablo también le pasó lo mismo. Vayamos por favor a Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice el apóstol Pablo, pues no siento vergüenza de la buena noticia acerca de Cristo. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Hay algo que transforma. Hay algo que tiene esas palabras del apóstol Pablo. Hay algo que tiene esas palabras del apóstol Pedro. Hay algo que lleva esas palabras en cada uno de los predicadores que predica el mensaje de Dios. ¿Qué es lo que hay en esas palabras, amada iglesia? Poder de Dios. Es lo que diferencia
la predicación de cualquier otro tipo de exposición. Usted puede estar en un seminario, usted puede estar en una conferencia, usted puede escuchar una muy buena charla. Pero lo que diferencia de una muy buena charla, de una conferencia, a una predicación, es que esa predicación tiene algo que se dice poder de Dios. Es lo que diferencia. Al fin y al cabo son palabras, ¿no? Es lo que diferencia el Evangelio de cualquier otro tipo de discurso, amada iglesia. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Y si es algo poderoso, va a obrar, se va a ver, se va a reflejar, va a trastornar. Sí o sí va a trastornar. El pastor a los hebreos habla también, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que la palabra de Dios aquí la presenta al pastor de Hebreos como esa palabra que es poderosa, que penetra, que parte, que hace el daño y que hace la misma reparación que una misma espada. El teólogo John Wesley decía lo siguiente frente a este tema de Cristo y la sociedad, de Cristo y la cultura. Decía el teólogo, mira, dame 100 hombres piadosos que amen a Dios con todo el corazón y te cambiaré tu nación. Y estamos hablando de John Wesley, que realmente era un anglicano que vivió por allá en los años 1700 en Inglaterra y que realmente impactó mucho a la sociedad en Inglaterra por la predicación, no porque él era un buen orador, sino de nuevo por la fórmula que tiene la predicación, y es que esa palabra tiene el poder de Dios. Amados, frente a esta discusión, frente a esta relación que hay de Cristo y la cultura, que hay del Evangelio y el mundo, se han presentado muchas posiciones. Los teólogos han tratado de entender cuál es la relación que nosotros realmente tenemos con el mundo, cuál es la relación que el Evangelio tiene con la cultura. Al fin y al cabo nosotros somos seres culturales. ¿Por qué se parte una torta en cumpleaños? Dígame cuál es la razón si no es por la cultura. ¿Por qué las personas en Navidad o en Año Nuevo matan el cerdo y hacen lechona? Dígame si no es por la cultura, por las tradiciones, por lo que nosotros hacemos. Nosotros estamos permeados por la cultura si somos seres culturales. Somos seres culturales, vivimos en esta sociedad. Sin embargo, no toda cultura es buena. Y es cuando entra el discernimiento y cuando entra los pasos suaves, cuando comienza a desgastarse esa cuerda de la relación que tiene el cristiano con la cultura. El escritor Richard Newburgh, en su libro Cristo y la cultura, presenta 5 paradigmas acerca de esta relación. Lo coloco simplemente en 3. Dice, primera postura, el Evangelio se moldea a la cultura para trabajar de manera actualizada en la cultura. Es como que el Evangelio depende de cómo vayan las tendencias de la sociedad, de cómo vaya desarrollándose la sociedad. Asimismo nosotros vamos adaptando el Evangelio. Y muchos que se dicen cristianos han acudido a este tipo como tal de pensamientos, y es por eso que vemos el sincretismo abierto, floreciente. Dice el apóstol Pablo en Romanos, amados, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo,
este punto cae absolutamente con estas palabras del apóstol Pablo. No debemos nosotros de amoldarnos a la cultura, no debemos de seguir las costumbres que sabemos que son nocivas para nosotros. El siguiente punto que toma es que el evangelio es contrario totalmente a la cultura y el evangelio es acultural. Es por eso que nosotros debemos aislarnos completamente de la cultura y del mundo. Allí vemos, por ejemplo, cuando las iglesias tenían sus monasterios apartados de toda la sociedad para educar personas para que no se contaminaran con la sociedad porque la cultura los contaminaba, entonces debían de estar apartados. Igualmente vemos los celotes, un tipo así similar de comportamiento, que se aislaban a las montañas, quedaban por allá solitos para no contaminarse con la sociedad. Sin embargo, Cristo en su oración ruega de que el Padre no nos quite del mundo, sino que nos guarde del mal. Esa segunda postura también cae, amada iglesia. Lo que nosotros creemos realmente es que el evangelio transforma la cultura, que somos seres culturales, que sí hay cultura, pero que debemos de saber discernir la cultura y no solamente saber si es buena o mala, sino impactar la cultura. De nuevo está el término trastornar. Entonces, amados, no hay que someternos a la cultura, no como en el primer punto, no hay que seguir todos los planteamientos de la cultura, ni tampoco al otro extremo como alejarnos absolutamente de la cultura, sino más bien revisar esa predicación del pastor Felipe. Amados, vosotros sois sal de la tierra. Nosotros somos sal de la tierra. Que sea esa nuestra esencia, que podamos impactar. Que al igual que usted le echa sal a cualquier alimento, ya tiene su sabor. Al igual nosotros también, donde quiera que nosotros estemos, impactemos la sociedad, impactemos la cultura, que le demos el giro correcto a esas tendencias, a esos comportamientos, a esas celebraciones que culturalmente no se alinean con las escrituras. Recuerden, somos seres culturales. No nos alejemos totalmente de la cultura, sino cuál es nuestro trabajo como predicadores. Trastornar. Y si nosotros nos metemos allí dentro y todo bacano, todo chévere, y nos tratamos de amoldar a cómo va la cultura, cómo van las tendencias, cómo va desarrollándose el mundo, pues no, porque al fin y al cabo estamos negando nuestra fe. Más bien, donde nosotros estemos, que seamos trastornadores de la cultura. De nuevo, ese es el tema principal, creo, Cristo y la cultura. Cómo Pablo trastornó la cultura de los tesalonicenses. Cómo nosotros podemos trastornar esa cultura al día de hoy.